El siguiente episodio es la segunda parte de una conversación que tuve con Gabriel Mendoza, escritor de Emanación y Éxodo. Pero antes de iniciar, quiero pedirte un gran favor. Tómate unos segundos para darle seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando. Eso ayuda mucho a este proyecto. Qué bueno que tenemos gente que hace un esfuerzo por convertirse no alguien que solo haga un hobby, sino convertirse en un autor. Eso inspira. Y para mí es el camino que tenemos que seguir. Mira, es que yo creo que la clave, y es muy arriesgado decir esto, pero la clave está en no ser de absolutos. Porque si dices, nada más voy a escribir, es lo único que voy a hacer en la vida, ¿y de qué vas a comer, no? O sea, ¿cómo te vas a alimentar, güey? No puedes, o sea. Y si dices, no, escribir no, ni de hobby, nada más me voy a dedicar a mi oficio o a una chamba, ¿no? Ok, está bien, pero dejas morir esto. Yo creo que todo está en el equilibrio. ¿En qué sentido? A lo mejor yo no voy a tener lujos que me podría dar el tener un trabajo estable, pero si yo combino algunos talentos que sí poseo, ¿no? Como, oye, yo te diseño el logo de tu empresa, te diseño una portada de un disco, te diseño, o te ayudo a hacer la portada de tu libro, una estructura, te hago una edición de video, cosas afines. Uno, te alimentan, en el sentido no de me da dinero para comer, sino te alimentan tus capacidades, vas aprendiendo nuevas cosas dentro del encaminado hacia el mismo rubro. Oye, te hago el marketing digital, oye, te hago una estrategia de escritura creativa que se necesita también en cualquier negocio. ¿En qué sentido? Oye, la gente de ahora precisamente se la pasa scrolleando. Y si va a haber stories, que la story realmente cuente una historia. No nada más sea el típico güey que se sube con filtros y con orejitas de animal, ¿no? Sino, cuéntame una historia. ¿Qué haces? Oye, me dedico a... Soy un agente inmobiliario. Ok, muéstrame una historia que me haga quedarme viendo todo tu journey. Desde que empiezas preparándote para tu cita, qué materiales llevas, cómo muestras una casa, y al final del día cuál fue tu reflexión de si lo lograste o no lo lograste cerrar, o qué dijo la gente. Y eso ya hace son términos que ya son anglicismos que uno ya ve diario, ese engagement, esa identificación con la gente. Aplícalo, pero a tu rubro, ¿no? Y eso es escritura creativa. Uh-huh. Porque es poner a trabajar tu cerebro para que cuente una historia. Entonces, si haces chambas de ese tipo, pues puedes subsistir y no te alejas de tu meta principal. Y el día que la meta principal llegue a ese nicho que estás buscando y de repente te volteen a ver como autor, pues ya ahí puedes decir, ok, ya hago más de esto, dejo de hacer esto, pero ahorita estoy equilibrando. No me meto a un trabajo que me esclaviza 8 horas, donde sí tendría que olvidarme de esto, sino me meto a algo que yo soy mi jefe, puedo decidir cuánto tiempo le dedico a cada actividad y tener además el tiempo necesario para escribir, porque hay que escribir diario. Eso es de ley. Mucha gente dice, ay, es que me enfrento a la página en blanco y hoy no ando inspirado. No escribas entonces de esa novela, escribe un poema, escribe un cuento, escribe un copyright de algún producto, pero escribe. Sí. El que es escritor tiene que escribir diario, lo que sea, pero diario. Sí, hace rato mencionaste esto de la inspiración y creo saber hacia dónde vas, pero me gustaría escuchar. Es básicamente esto que dices, ¿no? O sea, no tienes que esperar a que llegue. No lo uses de excusa para huevonear, ¿no? Perdón que lo diga así, pero es que... Sí, dilo como... esa es el decir, no es que no me llega la inspiración. A ver, si te dedicas a esto... voy a poner un ejemplo y vuelvo a la música, que la música va muy... Yo soy músico frustrado, pero lo vivo a través de gente que hace música. Yo me involucro mucho y me gusta ayudar y escuchar y que me tomen en cuenta para ciertas cosas. Soy muy fan de la música y, por ejemplo, platicaba con un amigo de que van a sacar su tercer álbum, una banda que se llama Ariem,
Y dicen, y para el cuarto no sé qué voy a hacer todavía. Le digo, a ver, ¿por qué no haces un álbum de covers? Te salen muy bien los covers. Y después haces otro de estudio y después haces uno de... Ahí tienen otro guardado, no puedo decir porque no me corresponde a mí. Tienen otro guardado de otra temática que sería como un álbum especial. Entonces puedes armar una carrera muy decente, no nada más construida en álbumes de estudio conceptuales, sino puedes jugar a tener de repente, oye, este es mi álbum de covers, oye, este es mi álbum de tal cosa, este es un en vivo, este es versiones orquestales o no sé, y puedes estar vigente todo el tiempo. Eh, y le das que ahora la gente te pide permanencia siempre, o sea, que estés vigente todo el tiempo. Sí. Mínimo un álbum al año, ¿no? O ahora ya no se lanzan álbumes, ahora son colecciones de singles que salen durante todo el año y al final te hacen un compilado y ese es mi álbum. Sí, y sí. ya no hay conceptualidad, ya no hay una historia, ya nada más es una colección de canciones. Está bien, digo, hay que adaptarse a veces a los mercados, pero en la escritura se puede hacer muy similar. No tienes que escribir novelas de corrido. Yo, por ejemplo, para escribir Messier Leviatán, no lo planeé, estaba yo reescribiendo el cuarto libro de la saga y llegó un momento en mi vida que dije, ya güey, o sea, vengo de estar promoviendo este libro otra vez, esa frustración de la que hablábamos, otra vez el principio, pero yo ya tengo atrás cola de todos los demás libros que están esperando salir. Dije, ya necesito hacer otra cosa. Y sucedieron cosas personales en mi vida que necesitaba yo una catarsis y prácticamente vomité este libro en 3 meses. Fue así de, ahí está. Ahora que mencionas la catarsis, las experiencias de vida seguramente te dan mucho para escribir. Y te quiero preguntar por lo que estaba leyendo. Son dos. Quisiera meterme un poco en los personajes. Sí, adelante. Pero antes una pregunta. Cuando llegué al final de este libro, se me hizo impresionante cómo entrelazaste tantas historias. Y mi pregunta es, en ese momento era, ¿cómo escribió? ¿Del final hacia atrás o empezó a escribir hacia adelante? Porque se me haría sumamente complicado. ¿Y cómo logras hacer tantas historias y que se vayan entrelazando? No son pocas, son muchísimas historias. No, y para el libro 4 no tienes idea, o sea, es como... Pero te voy a decir algo. Yo no estudié administración de empresas, pero estuve 12, 13 años en bienes raíces, no en ventas, sino en la parte administrativa. Y prácticamente eso te exigía que te volvieras administrador de empresas. Y yo me volví administrador de empresas en función de trabajar ahí. De todo lo que tuve que hacer y aprender y practicar. Entonces mi estructura mental se volvió mucho más administrativa. La saga Sofía la escribí en función de libros de Excel, de ideas subdivididas en words como si fueran sinopsis de capítulos de una serie de televisión. Volvemos al tema de las series. Entonces, teniendo eso como base, para mí, me volví escritor de mapa, que esos son términos que se usan en ese mundo literario. El escritor de mapa es el que sabe para dónde va. Tienen casi, yo no lo tengo, pero mentalmente sí, y lo trasladé a PowerPoint y Excel, estos pizarrones de corcho con pines y ligas así, que este personaje hizo esto, iba a afectar a esto y todo esto, eso lo tengo en un Excel. Entonces ya sé para dónde van, qué va a suceder en cada capítulo, con qué personajes, y además tengo words con cada sinopsis por personaje y por capítulo, como subdivisiones de qué va a suceder, y también tengo guías visuales en Pinterest y ahora con la inteligencia artificial puedo hacer diseños mucho más apegados a cómo yo visualizo a los personajes. Entonces me resulta todavía más fácil estructurar la novela. Entonces soy muy administrativo a la hora de escribir. Con este fui escritor de brújula. Aquí sí dejé que la historia me llevara. Sí, es el de mapa y el de brújula. El de brújula, ¿qué es? Vas dejando que la historia te lleve. No sabes cómo va a acabar, no sabes por dónde te va a llevar. Y después de tantos años de ser escritor de mapa, para mí fue un alivio el ir dejando que la historia me fuera llevando a mí, no yo a ella. Ok.
aquí dejé el control un poquito en manos del destino, de Dios, de quien fuera. Y solito me iba sorprendiendo de lo que venía. Entonces sí, tenía algunas ideas sobre qué capítulos desarrollar. Y también la propia historia, o sea, la historia del mundo, porque este libro, si bien no es una novela histórica, hay hechos históricos que sucedieron en París de 1887. Y dije, es que también esto tiene que estar en la novela. Y hay personas, sobre todo la parte de la Torre Eiffel y su construcción, que es, ahí hay una metáfora sobre el arte, que es cuando Gustave Eiffel gana el premio a que Francia represente en la Exposición Universal de 1889, que sería 2 años después de que ganó ese concurso, con su proyecto de Torre Eiffel, se pone a construir, pero la gente al ver los cimientos dice, ¿qué es esa aberración? Ese monstruo de hierro rompe con todo lo estético de lo que es este París súper romántico, de arquitectura Haussmann, y Notre Dame y monumentos históricos preciosos, y esta cosa tan industrial va a venir a darnos en la torre visualmente, ¿no? Sí. Y se le propuso que esa torre iba a durar determinados años, 20 años, no me acuerdo bien, no me acuerdo del dato, y ahorita es un icono brutal. Cuando uno piensa en un viaje, sin la palabra viaje, puedes asociarlo con un avión, con un barco, con el planeta Tierra y con la Torre Eiffel, aunque no vayas a Europa. O sea, es como un icono ya súper del inconsciente colectivo. Y el que va a París me quiero sacar mi selfie en la Torre Eiffel porque es el monumento de monumentos, ¿no? Y siendo que es muy reciente, es un monumento de finales de 1800. Y la metáfora del libro es que el protagonista quiere, es un poco como yo, quiere coquetear con el arte, con cualquier forma artística, pero no sabe exactamente dónde encajar. Y los que ya hacen arte, digamos, de manera profesional, lo ven como, tú no sabes, tú eres aquí un novato, tú no tienes espacio para hacer arte, ¿no? Nosotros ya somos grandes poetas, grandes escultores, grandes músicos, tus ideas nuevas no. Y es una metáfora porque justamente en ese año es cuando empieza a construirse la Torre Eiffel. Y ahí se juega ese contraste, ¿no? Esa dualidad también entre el personaje protagonista que quiere hacer su propio arte y que no es bien visto en ese mundo, y la Torre Eiffel, que en ese momento era una mentada de madre para los parisinos y para toda la vanguardia de ese entonces. Uh-huh. Ok. Te voy a preguntar de Emanación. De Emanación, porque todavía no lo he leído. Pero bueno, de Emanación. Lo empecé a leer y hay muchos personajes. Y la primera vez que aparece Gabriel, todavía no está claro que eres tú. Sí. Al final ya es evidente. Claro. Al principio no está claro. Pero me empecé a preguntar, estos personajes puede ser que tengan mucho de real y no ficción. Después de leer me di cuenta que así era. No sé si todos, porque pero seguramente muchos son reales. ¿Es así? Es correcto. El 90% de los personajes que hay en mi saga son personas reales. O sea, yo los tomé como prestados a esos personajes, a esas personas, y les hice una historia. O sea, fue una manera de homenajear a gente que para mí en ese entonces era importante. No es que ahorita no lo sean, algunos sí, algunos han fallecido incluso. Okay. Pero para mí fue, en ese entonces a lo mejor una visión muy romántica. Ahorita no me importa lo que opinen, pero sí fue una manera como de, oye, te voy a homenajear en vida a través de un personaje. Ajá. ¿No? Y me inspiró mucho la serie de Lost. A mí esa serie, por más que dijeran, es que el misterio y la isla, es que es una serie de personajes. O sea, lo importante de la serie es qué les ocurre a ellos, no qué le ocurre a la isla o los misterios, sino ellos como ejes catalizadores de la trama. Y el hecho de que si tuviera
técnica de mandarnos a flashbacks del pasado y cómo fue que llegaron a esa isla y por qué se subieron al avión, para mí me fascinó. Dije, a mí me encantaría hacerle un homenaje a estas personas que... Digo, los personajes existían sin cara. Iban a cumplir ciertas misiones en la historia, ¿no? Pero a la hora de ponerles cara, dije, voy a agarrar a gente que conozco, que admiro, que quiero, que me gustaría homenajear, y así, pues ya les hago yo una historia, ¿no? Aunque tengan un poquito de su historia personal, pero obviamente yo la elevé a la 13ª potencia en el sentido de voy a inventarte cosas, ¿no? Que no son ciertas por tu privacidad. Aunque a otros sí les dije, oye, ¿me dejas contar esto de tu vida? Muchos me dijeron que sí. O sea, eso te iba a preguntar. O sea, hay historias que son... ¿Que tienen parte de verdad? Sí. Parte de verdad. Porque se me hace muy interesante que ciertas historias donde hay relaciones o posiblemente amores pasados. Incluso hay un tema que también se me hace muy interesante, que es no recuerdo cómo lo mencionas, pero es mi pareja, es mi novia y tiene un hijo. Sí. Ajá, y algo en la plática pero tiene un hijo, ¿te vas a hacer cargo? Y es un tema común, el tener relaciones con gente que ya tiene hijos. Ahora, ¿tú has estado en esa situación? Sí. Te voy a decir algo. Cuando escribí esta obra, fue un poco traer una historia que quedó inconclusa en mi vida. Yo quería hacerme cargo de una bebé que no se llamaba Sofía, pero la mamá sí se llamaba Adriana. Ajá. Y el papá se fue. O sea, ni siquiera estuvo en el parto, ¿no? O sea, dijo, bye. Y yo desde antes estaba muy enamorado de esa chica. Y cuando me enteré de eso, en lugar de sentirme mal, dije, ¿te puedo ir a ver? ¿Dónde estás? Quiero platicar contigo, no sé, acompañarte en el proceso. Yo estaba muy chavo, o sea, yo tendría 20, no, menos, como 19 años. O sea, yo estaba muy morro. Sí, entrando a la adultez legal. Sí. Y el día que dio a luz, yo llegué a verla después. Yo pasé y cargué a la bebé y todo, y hasta la enfermera me dijo, ay, se ve que es papá nuevo, ¿no? Porque no la sabe cargar. Y me sentí tan bien de que me dijera eso. Por dentro sentí bien bonito. Dije, qué chido, ¿no? Y desgraciadamente a los 3 meses de yo estar así como yendo y viéndola y todo eso, me dijo, es que el papá va a regresar. Y dije, ajá. Cabrón. Dije, bueno, entonces no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Sí. Y entonces lo viví, ¿no? En ese entonces. Y hace poco, pues salí con una chava que tenía un hijo ya grande, de 15 años. Salimos poco, pero pues, yo no tenía ningún problema con eso, ¿no? Para mí era como, pues, güey, nadie es perfecto, todos hemos tenido situaciones que nos han llevado a tomar decisiones que en ese momento creíamos que era la mejor decisión. Y no podemos juzgar a alguien por su pasado, qué hizo o qué no hizo, ¿no? Y una mujer lo tiene más difícil porque ellas son las que se quedan la mayor parte de las veces con la responsabilidad de los hijos. Entonces ahí, pues, ¿por qué alguien tendría que tener un problema con eso, no? O sea, es como, güey, es una persona, deja tú que si tiene hijos o no tiene hijos, es una persona. O sea, valora a la gente por quiénes son, no por qué decisiones o qué eventos los llevaron a estar en donde están hoy, ¿no? Entonces, que se visualice en ese entonces, cuando lo escribí, creo que no era tan bien visto. De hecho, había muchas, parece que estoy hablando de un siglo anterior, pero hace 15, 20 años sí era así como, uy, tiene un hijo, está seguramente, o sea, juicios muy, muy desafortunados. Y ahora creo que ya es mucho más normalizado y qué bueno. Pero en ese entonces no era mi misión visualizarlo, pero para mí me impactó tanto vivirlo a esa edad que dije, lo voy a plasmar porque creo que vale la pena, ¿no? Creo que enriquece la historia. Sí, y como dices, porque ya es más común. Ya es más común. Hay dolores reales de esas situaciones. Seguramente esto, como lo mencionas, después de 3 meses
un rompimiento, Sí, sí, sí. pudiera ser más fuerte porque ese rompimiento ya no es con una sola persona, No. ya es con dos. Y es diferente, o sea, es definitivamente romper una relación es doloroso si todavía querías estar dentro de la relación. Claro. Pero haber formado una relación con dos es el doble de... Exactamente. De difícil. Y para poder lidiar con eso fue que empecé con la idea de escribir el primer Sofía. O sea, la base central, digo, ya lo leíste, ya sabes que lo central es la niña, es el eje. Sí. Pues esa historia la rescaté porque dije, es algo con lo que aún no logro lidiar o superar. Pues mi manera de lidiar con ese abandono, porque al final es un abandono, ¿no? Porque ya dejas de ver a la gente, ya no forman parte de tu vida, entonces es un luto. ¿Cómo lidio con eso? Escribiéndolo. Y la parte de ficción y todo lo demás son necesidades que uno tiene vamos a hacer algo ambicioso, algo entretenido, pero los trasfondos y historias personales, esos sí que son tópicos o temáticas muy profundas. Sí, definitivamente había temáticas que pudiera pasar por alto, así como esto es cualquier... digamos, no es tan relevante a la trama, pero si le pones atención lo vuelve más interesante. Es que son las cosas que dotan de carácter a los personajes. Porque es muy fácil poner personajes planos que nada más son... Es como ver Avengers Infinity War, ¿no? Sí, el Capitán América, ahí está el actor. Tienen los mejores actores, pero están usándolos como muñequitos peleando. No hay... Digo, tendrías que ver las 30 películas que hay de Marvel para poder entender los caminos de cada personaje y entender sus trasfondos, y esas películas cumplen la función de vamos a reunirlos a todos y que se den de chingadazos con los malos, ¿no? ¡Wow! Pero aquí lo que trato de expresar es, sí, está este personaje, pero te voy a mostrar sus trasfondos para que, uno, te identifiques, porque es muy fácil de identificarte con algunas situaciones y personajes, y dos, para que tengan personalidad y sea todavía más fuerte ese cariño que le puedas tener al personaje y sea creíble. Sí. Por ejemplo, el personaje de Joan, te lo muestro primero como una persona totalmente frívola, y a lo largo de la historia empieza a tener ciertas necesidades que antes no tenía. Y es que Sofía le dice, oye, si algo le pasa a mi mamá, ¿tú me vas a cuidar? Se lo dice como de la nada. Sí. Pero al mismo tiempo, Sofía pues no es una niña normal, es una niña que ve más allá. Sin que lo sepa, sin que esté muy consciente de que ella puede tener ese tipo de situaciones. Ella suelta eso y Joan realmente se lo pregunta y dice, nunca quise tener hijos, pero ahora a lo mejor sí. Entonces ya el significado de su vida de, sí, la fiesta y vámonos a Miami y el alcohol, ahora está teniendo un vuelco, ¿no? De decir, a lo mejor esto me da realmente una felicidad genuina, que lo otro, pues, el vivir esa vida frívola y de fiestas y tener al novio perfecto casi es una anestesia de vida. Y esto sí me interesa como para involucrarme. Tan es así que se involucró en el asunto de esta niña, ¿no? Como casi todos los personajes. Sí, y ahora, ¿qué género es tu libro? Esa es una gran pregunta, que la respuesta siempre diré, no lo sé. Yo no pedí permiso a ningún género de decir, voy a escribir esto. Ajá, ¿cómo lo clasificarías tú? O sea, si tuvieras que describirlo. Una épica contemporánea. Ok. Preapocalíptica. Ah, ok. Sí. Que no existe. Tú vas a una librería. Tiene libros de épicas contemporáneas, pero preapocalípticas no. ¿Qué es eso, joven? No hay. Mucha gente me ha dicho así. Ciencia ficción, no. Porque la ciencia ficción. Es más, Star Wars ni siquiera es ciencia ficción. Ok. Es una space opera.
es un western del espacio. Ciencia ficción, Alien, eso sí, porque ahí estamos viendo terminologías y que ha habido lo que proponen ese tipo de cintas sí lleva un trasfondo científico, obviamente transformado a la ficción, y de ahí es donde se une la ciencia y la ficción. Y me han dicho, tu libro es de ciencia ficción, no, ni siquiera sabes lo que es la ciencia ficción, no me inventes géneros, ¿no? El libro 2 quizás sí tenga un poco de ciencia ficción, pero el libro 1, lo que es Éxodo, Emanación y Éxodo, es, si nos vamos a lo fácil, ficción de aventuras, ¿sí? Si lo queremos ver muy, muy sencillo, pero sí tiene muchos elementos de thriller, de suspenso, de misterio, de esoterismo, de acción, de aventuras, de incluso un poco de terror al principio. Exacto. El prefacio es totalmente Cuando estaba leyendo el principio, no tenía idea de lo que me iba a encontrar. Bueno, evidentemente, sí. Lo estoy leyendo, pero jamás esperé que encontrarme con algo así. Y sí, definitivamente dije, esto es terror. Pero ya después no aparece, no se vuelve a mencionar salvo... no, creo que no hay es que estoy pensando en términos del volumen 1, que es Emanación y Éxodo. En Éxodo sí se vuelve a retomar un poco ese aspecto esotérico, terrorífico. Pero el libro empieza fuerte, ¿no? Yo quería impactar, mi intención era esa, que leyeras el prefacio y dijeras, ay, cabrón, ¿con qué me voy a encontrar? Sí, además, ahora que has platicado que lo pensabas como una serie, tiene sentido. Cuando lo estaba leyendo, sí pensaba, esto pudiera estar en una serie. Vámonos a Juego de Tronos. No sé si la tienes presente. La primera temporada inicia justamente con la Guardia de la Noche saliendo atrás del muro y se topan con un caminante blanco y con esta escena que tienen ahí como un sigilo hecho de cadáveres de los salvajes y se topan con el caminante blanco. O sea, es así como que, wow, espérame. Lost, los primeros minutos es el avión estrellado y ellos viendo en dónde estoy y explotando y gente metiéndose en la turbina. O sea, es un primer golpe, ¿no? Esas series. Entonces, quise hacer algo así. Esa fue mi intención, el trasladar esa parte visual a narrativa de impacto. Sí, pues es muy interesante esa primera parte y luego tu parte con vidas muy humanas, con estos problemas de relacionarse entre personas, pleitos entre hermanos. Sí, es muy interesante cómo lo llevas, cómo vas entrelazando las tramas. Y bueno, y otra pregunta. Esto sucede en el 2012. Sí. Tú empezaste a escribir antes del 2007. En el 2007. ¿Desde el 2007 ya habías puesto esa fecha? Sí. Entonces, es todavía más interesante el hecho de que tu libro haya salido en el 2012. ¿Tiene que ver algo esta fecha con...? Porque no estoy seguro, tal vez estoy diciendo una tontería, pero recuerdo que en todas estas historias de se va a acabar el mundo, en el 2000 se va a acabar, luego... Creo que en el 2012. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso? Totalmente. O sea, 5 o 6 años antes de la fecha yo estaba obsesionado con eso. Siempre me ha interesado mucho escribir sobre el fin de los tiempos. Sí. Me seduce demasiado la idea. Pero por desgracia, pues, me ganaron los tiempos y los procesos. Pero dije, bueno, una buena fecha para estrenar la novela tiene que ser 2012, sí o sí. No sé qué operó en mí, que dije, tiene que ser sí o sí. De hecho, yo lancé un PDF el 1 de enero de 2012, como justo cuando está fechada la novela. Lo vendí en 70 pesos, me acuerdo. Y dije, pues ya está. Pero justamente ese año, a mitad de ese año, fue que me presentan a la editorial, esta editorial independiente, y sale el libro físico en 2012. O sea, fue... Ahí yo creo que operó más que nada la fe. La fe, obviamente, en Dios, en uno mismo y en el proyecto. Y salió. O sea, más que un capricho, se dio para que saliera en 2012. Y eso es algo impagable para la historia de la novela, ¿no? Sí. Al final del día...
eh, no puedo revelar más cosas porque sería spoiler, pero sí hay un salto del tiempo para... Porque es muy interesante meterte en estas historias después de años de que las estás revisando. Es decir, a ver, los personajes no se pueden comunicar por WhatsApp, no pueden tener a la mano estas herramientas tecnológicas contemporáneas, porque en 2012 no las había. Había a lo mejor exacto, sí, tienes inicios razón. sí, ya había Facebook, ya había algunas cosas, pero no había WhatsApp. Entonces hubiera sido más fácil, oye, la geolocalización por mi WhatsApp, y nos ahorramos decisiones que toman los personajes a lo mejor en la novela, ¿no? Entonces Sí. yo tuve que ser muy consciente de eso y de respetar los tiempos. Aunque sea ficción, uno tiene que tener ciertas reglas. Es como si no te sacaría de onda. Y eso es algo que peleo mucho, ¿no? Que la gente le da un simplismo absoluto a lo que sea ficción. Y es, no, una historia tiene que tener sus propias reglas. Porque si tú dices, oye, Game of Thrones, ¿no? Estoy picadísimo, sé que es una ficción fantástica, inspirada en temas medievales, pero al final del día es una fantasía. ¿Qué harías si de repente en el libro 3 o en la temporada 3 saliera un robot, ¿no? Es que resulta que viajó al futuro. ¿Está justificado porque es ficción? Por supuesto que no. Ajá. Eso rompería absolutamente con la ficción y te llevarías un chasco y dirías, ¿qué le pasó a este estúpido, no? ¿Qué se fumó? Sí. ¿De dónde, no? Tú tienes que establecer tus propias reglas en tu historia de la misma ficción. Si no, estás jugando o sea, ni siquiera te lo estás tomando en serio, ¿no? Es una payasada. Sí, creo que sucede en todas las artes. Sí. En la música también. Y es un error que cometemos cuando somos músicos que tal vez estamos estudiando música o empezamos a componer. Muchas veces las reglas que aprendimos de armonía y mucho que está ahí, sabemos que se pueden romper. Sin embargo, creo que muchos las rompemos porque no pudimos lograr otra cosa. Ok. Las rompemos accidentalmente y pues suena bien. Cuando alguien que tiene más experiencia lo escucha, saltan estas cosas de ¿por qué metiste un robot ahí? Claro, No, claro. no tiene Sí. sentido. Sí. Y como músico novato pero está bien. No está bien. No. Y algo que ayuda mucho a la creatividad es tener un marco. Claro. Y decir, este es el marco sobre el que vamos a jugar. Y sobre esto podemos hacer muchas cosas, pero está prohibido saltarse. Claro. Y sí, eso genera mucha creatividad y es más interesante ver Sí, historias. porque te reta a tener una frontera y jugar con tus recursos a no salirte de esa frontera y a ser creativo con lo que tienes. Porque si no sería muy fácil salirme y decir, sí, ahorita... Todo cabe. De repente pues, salía un tiranosaurio de la coladera, ¿no? No mames, o sea... no, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, y la música creo que sí. Hay muchos músicos que dicen, por ejemplo, ¿puedo hacer este cover? Porque yo puedo hacerlo todo. No, no puedes. O sea, hay canciones que no te van a quedar. Y hay covers que superan a las originales, ¿no? Me voy a meter a lo mejor en un problema si digo Johnny Cash, Hurt in Nine Inch Nails, que las dos son muy buenas, pero la de Johnny Cash es como, o sea, te la apropiaste, cabrón. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una obra maestra. Sí. Y hay otras que, por ejemplo, The Cult haciendo Born to Be Wild es como, ¿era necesario? Uh-huh. No, güey. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que tener ciertos límites. Hay gente que lo tiene muy claro y no es que se tiren al suelo y decir, es que yo estoy limitado. No. A lo mejor son respetuosos, a lo mejor tienen perfectamente claro hasta dónde voy a llegar y no soy un dios que puede hacer lo que se me antoje, ¿no? El tener ese marco que mencionas es creo que muy sano y es necesario, no nada más sano, es necesario. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas historias en este libro y hay muchísimas cosas que a mí me gustaría preguntar. Podría pasarme horas aquí. Sin embargo, creo que hay que ir cerrando.
de este libro me fascinó el que haya coincidido en el 2012. Se me hace una historia muy interesante. Se me hace muy interesante las historias, como dijiste, apocalípticas. Preapocalípticas. Preapocalípticas. Por lo general se maneja mucho el post-apocalíptic, ¿no? Ajá. Aquí es pre. Preapocalípticas y la vida sobre la cual nos podemos identificar. Hay historias de celos y hay historias interesantes donde hay una parte que creo que todos nos podemos relacionar o muchos, donde se juntan, digamos, amores o se juntan personas con las que quisiéramos relacionar o que en algún momento de la vida nos quisimos relacionar. Sí. Puse la marca y como comentario le puse se juntó el ganado porque Sí, ya sé. Ajá. Esa historia es muy interesante. ¿Viviste este tipo de cosas o eso es parte de la historia? Realmente, por eso no digo que sea un libro biográfico, no lo es para nada. Ajá. Tiene algunas cosas, pero también ese Gabriel ahí tiene una vida que yo nunca me di, ¿no? Que es el ser un poquito más irresponsable emocional. Ya no sé, no alcanzo a ver qué señalaste, pero creo que va cuando regresa con su novia y le dice, la neta es que pues tuve algo que ver con Adriana y perdóname. Y ella le dice, sí. ¿pero lo amas? ¿La amas? Sí, pues no, nada más fue una noche. Bueno, pues, órale, ¿no? O sea, es como... ¿Cuántas relaciones muy bellas se han ido al caño por una pendejada así, ¿no? ¿Realmente amas a la persona? Sí, tuviste un error. Mucha gente, somos humanos, cometemos errores. Hay un debate enorme en torno a las infidelidades. Pero aquí fueron personas muy modernas y muy civilizadas en decir, oye, yo no te quiero perder. Sí la cagaste, pero pues... Uno, ¿me amas a mí? Entonces no la vuelvas a cagar. Y dos, protégeme. O sea, es como... Sí. Ten sentido común, ¿no? Eso no, fíjate, no me ha pasado a mí, pero ha habido gente que ni siquiera está en el libro que me ha contado experiencias de vida que dices, wow, qué duro, ¿no? Obviamente te permeas de esas historias y las trasladas a la literatura porque valen la pena, ¿no? Y además conectan bien con la propia historia. Para que también sea creíble, porque si no es este güey, es un Don Juan más, un dandy más de las típicas historias de romance, que es el mil amores, ¿no? Y no, aquí sí fue como, hay una culpa, hay una sensación de, híjole, regresó esta persona con la que se me frustró tener un amor y pasó esto y discúlpame, yo sé que contigo todo está mejor, me estás dando una estabilidad, apoyas mi carrera de escritor, que haya renunciado al banco, y aún así no me corriste de tu vida, ¿no? Me diste esta oportunidad. Entonces es fuerte y es, creo que necesario también darle la vuelta de tuerca a las típicas historias que siempre te dicen, me traicionaste, te vas. Sí. Sí, además hay algo que es una realidad. Es en la mente o en nuestras historias nunca aceptaríamos determinadas cosas. Cuando lo vives es diferente. Y podemos ver relaciones donde pudiéramos juzgarlas como tóxicas o pudiéramos decir, pues tu pareja te trata muy mal, yo jamás aguantaría eso. Hasta que no estás dentro no te das cuenta dónde está tu límite y generalmente es muy lejano a donde te imaginas. Claro. Aguantamos más de lo que creemos. Sí. Bueno, ahora me gustaría ir cerrando con algunos consejos. ¿Qué libro, ahora no de los tuyos, qué libro le recomendarías a la gente?
Si es para... Si quieres escribir, si tienes esa necesidad de escribir, lee Mientras escribo de Stephen King. Si quieres hacer tus días menos tortuosos, porque tienes que trasladarte al trabajo y usas transporte, te recomiendo mucho la saga Reina Roja ahí se me fue su nombre. Y acaba de sacar un libro que se llama Mentiras, justamente hoy, de Juan Gómez Jurado, escritor español. La saga Reina Roja es una literatura contemporánea muy fresca. Es un autor muy joven, tiene 50 años, o poco menos. Y ya tiene 8 libros, que es esa saga. Y hoy sacó, bueno, esta semana sale Mentiras, que ese no tiene nada que ver con su saga. No puedo decir si es buena o mala, pero seguramente por el trabajo que hace Juan Gómez Jurado va a ser un novelón. Sí. Entonces, empiecen por Reina Roja. Ese yo se los recomiendo si es que quieren leer ficción. Si quieren leer algo que pues los lleve no sé, por ejemplo, si quieren escribir, Mientras escribo de Stephen King, creo que es una muy buena idea. ¿Hay algún consejo que tú hayas recibido que haya hecho la diferencia en tu vida? Sí, totalmente. Si nos vamos al tema libros, el lee en español obras creadas en ese idioma. Okay. No te bases solo en lo traducido. O sea, el que te hayan dicho lee obras en ese idioma. Es que eso te ejercita la pluma, y eso te da estructura y te da vocación. Sí, a mí me hicieron me dieron un consejo muy similar. Yo escuchaba música solamente de un género y me dijeron para ser músico tienes que consumir toda la música que puedas. Entonces ve y escucha todo lo que está sonando ahorita en la radio. Y también ese consejo estoy de acuerdo. Me cambió como músico. O sea, aunque sigo teniendo mis preferencias, el poder... Tu radar está abierto. Sí, exactamente. Claro. ¿Qué consejo le darías a el Gabriel de hace 20 años? No le tengas miedo a la caída libre. Ok. Sí, yo le tuve miedo en varias ocasiones, que renuncié a trabajos por dedicarme a esto, y a la mera hora me agarré de la primera rama que me encontré en el barranco y decidí apostar por lo seguro. Pero es que, ¿sabes qué? Yo no cambiaría absolutamente nada, porque eso te lleva al día de hoy. Quizás si yo lo hubiera hecho distinto, no estaría teniendo esto. Más bien, voy a reformular la respuesta. Cree en ti. Cree en ti. Ese sería el consejo Sí, que le darías a Gabriel de hace 20 años. Cree en ti. Eso le facilitaría muchas cosas. Sí, es interesante. Sin embargo, no le tengas miedo a la caída libre se me hace muy poético. Sí. Está increíble que lo hayas formulado de esa manera. Es que te voy a decir algo. Depositamos la fe y la confianza en todos los demás, cuando realmente no debería ser así. O sea, voy a lanzar este disco, voy a lanzar esta novela, voy a sacar esta película, a ver qué piensan los demás. No, olvídate de los demás. Nadie está obligado a leer tu libro. De la gente que te rodea. Que te vas a encontrar con millones o no millones, con cientos de opiniones suspicaces sobre... lo siento un poco raro, ¿no? ¿Qué te fumaste para escribir esto? Y eso va a venir de gente muy cercana, de tus propios padres, de amigos, que no tienen por qué entender lo que tú necesitas sacar. Eso lo va a entender el nicho al que llegues, no ese primer cuadrante de gente que te está apoyando porque te quiere. Entonces, dices, yo quiero, voy a sentirme seguro porque todos me dicen, eres un chingón. Y no, el que tiene que sentirse chingón y decirte eres un chingón eres tú. Eso yo creo que es lo que te va a dar, no la arrogancia, sino la seguridad de que necesitas para seguir adelante, el creer en ti. Y la caída libre es creer en ti al final del día. Sí. Eso que mencionas de gente que puede decir, lo siento un poco raro o deberías de haber ido por este lado, creo que es algo muy común
y seguramente yo muchas veces lo he hecho. Creo que hay momentos donde debes hacerlo si eres el mentor, si eres quien está formando a alguna persona. Totalmente, Entonces, totalmente. en ese momento debes, o sea, tú eres quien está guiando y prueba esto, deberías de ir hacia acá. Y sin embargo, cuando yo, yo leo esto, ya lo publicaron, ya es una idea trabajada. Si empiezo a leer y, y me pongo una máscara de crítico, estoy perdiendo muchísimo del tesoro que hay aquí. Ok. Porque la máscara me está diciendo, trata de buscar qué errores hay aquí o trata de buscar qué incoherencias hay aquí. Y tal vez pudiera decir, no. Esta primera parte es terror y este cuate se debió de haber ido mejor a otro lado. Y la realidad es que estoy perdiendo todo lo interesante que hay dentro de tu vida. Este libro ya está terminado y así es. O sea, si yo deseo otro final, pues escribo, ¿cómo dijiste? ¿Fanfiction? ¿O Sí, un fanfiction, un fanfic. Escribo lo mío o escribo mi libro. Claro. Pero así lo concebiste. Y esa concepción para mí la tengo que respetar y tengo que... no estoy obligado, pero más bien dejo de apreciar el tesoro si me pongo en un plan de decir cómo debería de ser. Sí, porque al final te estás poniendo en un plan de superioridad moral de algo que ni siquiera estuviste involucrado en un proceso. O sea, a mí me cuesta mucho que alguien diga, esta música es mala, ¿no? Porque si a alguien le pareció, o esta película es aburrida. Sí. Si de 100 personas a una le pareció genial y a 99 aburrida, entonces no es una película aburrida. Es una cuestión de subjetividad. Obviamente volvemos al marco, ¿no? Hablando de cine, pues hay un marco de estético. Hablando de música, hay un marco estético donde se cumplen ciertos parámetros y donde no hay terreno a la subjetividad. Pero solamente quien está empapado de esos mundos puede tener más peso en cuanto a opinión a la hora de decir, oye, esta canción opino, analizo, desmenuzo y concluyo esto. Pero sí, no dar una crítica simplista de decir, me aburrió. Es como, eso no aporta. Sí, claro. No me gustó el gusto. Y eso es algo que siempre he peleado, que el gusto personal debe aniquilarse, porque eso no aporta nada al debate. Estamos hablando de, sí, ¿tu gusto qué? Más bien, háblame de algo que vaya más, que te rete como intelectualmente a desarrollar un pensamiento más crítico sin caer en lo más subjetivo que es el gusto, ¿no? Es como, pues, me gustó, no me gustó, bueno, pero ¿por qué? Estructúrame cuál es esa crítica que te hace decir no me gustó o sí me gustó. Creo que eso es lo que aporta la opinión que aporta, ¿no? En fin, me estoy desviando. Oye, y ahora, ¿cuál de tus libros recomiendas como un primer libro para iniciar? Te voy a ser muy franco. ¿Por qué? Porque es una historia autocontenida. Messier Leviatán no depende de que la continuación. Y yo fui muy ambicioso al querer empezar con una saga. Aquí van a ver al Gabriel de hace 18 años. Y aquí van a ver al Gabriel actual con ya todo el recorrido, la experiencia, conocimientos nuevos y más maduro en cuestión de ideas y narrativas. Entonces, creo que este sería un buen libro para empezar. Y ya que dices, oye, me encantó esta historia, está muy interesante, ya puedes entonces brincar a la saga y decir, ok, esto es otra cosa, pero sigo sintiendo a ese mismo Gabriel, nada más que aquí un poco más joven. Ok. No malo,
joven, con otras ideas, con otras energías. Definitivamente no es malo. O sea, yo ya lo leí y es un libro que me encantó. Bueno, muchas gracias. Y este salió el 6 de febrero. Me decías, lo publicaste como independiente. Como independiente, así es. Ok, eso también es muy interesante. Eso quiere decir que ya te convertiste en un empresario. Sí, decidí hacer 5 ediciones además. Tuve el control total de todo. Desde el primer punto hasta la portada, hasta la parte de legales. Todo fue supervisión mía y control total de la obra. Sí tuve feedback de lectores beta. O sea, tuve a 5 personas leyéndolo a la par de que iba escribiendo capítulos. Decían, léanlo. Y ya me iba yo... ¿Eso es algo común, tener escritores beta? Sí, es una técnica que se usa. Yo no lo había hecho hasta esta novela. Y me ayudó bastante tener esos lectores beta. Tuve también como un sexto lector beta, la inteligencia artificial. Le fue diciendo, incluso ya he terminado el libro, a ver, ¿qué opinas de este capítulo? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y tuve ahí otro tipo de feedback, ¿no? Entonces, fue muy interesante tener esos 2 puntos de vista, el totalmente frío y neutral como una inteligencia, y el de lectores que se enamoraron de la historia, no nada más porque fueran amigos, sino elegí bien a quién la iba a leer, y al final tienes estos, ya no se hace tan solitario el camino, ¿no? Pero sí tuve control total. Las 5 ediciones son una rústica, que es la edición más asequible para todo público, no tiene ilustraciones, es nada más la historia, pasta blanda. Después viene esta de pasta dura, que es mi favorita, es la portada que creo que representa la historia en general, y tiene ilustraciones en blanco y negro, una por cada capítulo. La edición de Kindle, que es para la gente que les gusta tenerlo a la mano. Además, si tienes una tablet, pues es a colores. Una versión en francés, que no nada más es la traducción, sino es una edición que trata de emular un libro de 1889. Sí. Con una portada que tiene ese tipo de arte, ese tipo de diseño, con una tipografía muy apegada a esos libros. Y además es un metalibro, porque es el libro dentro del libro. Sí, es la novela entera, pero cuando leas esto y llegues al final, te va a hacer más sentido decir, ay, yo quiero el francés. Porque es un libro objeto también. Y finalmente la edición de lujo, que es igual que esta, pero con hojas blancas y a colores. Y eso pues encarece un poco el libro por la producción y los materiales, y el que sean 53 ilustraciones a color, pero eso ya es para quien quiere tener un libro muy bonito así en la mesa, para cuando llega un invitado así, oh, qué bonito libro. Es de coleccionistas, ¿no? Entonces dije, ahí están las 5 ediciones, la que más te guste y la que más te acomode la puedes adquirir. Ok. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, en este podcast. Al contrario. Quedaron temas pendientes que tal vez los hagamos en otro podcast. Yo encantado. Uno de los temas pendientes que quería tratar es el de Lacrimosa. Sí. Cómo de ser fan te convertiste en amigo de estas personas. Sí. Hay mucho que pudiéramos platicar. Y eso está aquí, ¿eh? Ah, ¿también está ahí? Sí, aquí. Ok. Está ahí. Ya lo leeré. Pero bueno, próximamente seguramente haremos otro episodio contigo. Yo encantado. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Y consíganlo en Amazon.